Buenos días. En realidad, lo que voy a presentar a continuación es un ensayo en el sentido de una tentativa de aproximación al papel de las representaciones sociales del saber a través de aquellas imágenes que conocemos a lo largo de la historia. Imágenes que se han plasmado en diferentes artefactos visuales y culturales como pintura, fotografía, cine, etc. Estas imágenes nos pueden ayudar a comprender mejor cómo han cambiado la propia arena educativa y los modos de ver la educación, pero también nos permiten resaltar la importancia de una sociología configurada por la mirada visual o por aquello que Bourdieu llamaba el espacio social de los puntos de vista. Voy a dividir esta presentación en 6 breves momentos. En un primer momento señalo la relación estrecha entre imágenes e imaginación, y para ello comienzo remontándome a una visita reciente que hice a la Casa del Greco en Toledo con motivo del 4º centenario. Allí tuve ocasión de coincidir con un grupo de niños y niñas de educación infantil que fueron a ver la exposición con sus maestras. La exposición se iluminó con esta visita. Todos miraban y después conversaban. Primum videre deinde philosophare. La vista llegaba antes que la palabra. 3 autores a los que acudo para subrayar el puente entre imágenes e imaginación. El primero de ellos, Vygotsky, que señala que la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la riqueza y la variedad de la experiencia. En segundo lugar, Wright Mills, que introduce el término de imaginación sociológica para referirse a esa cualidad mental que promete la comprensión de nuestras realidades en relación con las realidades sociales. En tercer lugar, Castoriadis, que desarrolla la teoría de la imaginación instituyente, señalando que las sociedades son resultado de lo imaginario, de un proceso de creación social. ¿Qué tienen en común estos 3 autores? Los 3 reconocen el trabajo de la imaginación como un proceso, efectivamente, de creación social que contribuye a ampliar los umbrales de nuestro conocimiento. Para avanzar acudo también a las tesis de Hans Joas acerca de la creatividad de la acción, en su libro de título homónimo, en las que observa cómo se ha postergado la temática de la creatividad en sociología y de ahí la necesidad de acudir a metáforas como la que toma prestada de John Dewey cuando se refiere a la democracia creativa. Precisamente lo que me interesa aquí, lo que más me interesa, es la posibilidad de repensar y reconstruir el sentido de la educación desde una perspectiva de la creatividad considerada como una experiencia social. Y a continuación ofreceré algunos ejemplos de esta perspectiva, pero antes pensemos en primer lugar que las imágenes de las que somos testigos o espectadores, bien a través de la alta cultura o de la cultura popular, constituyen una suerte de espejos que reflejan o representan, es decir, que traen a presencia una cierta realidad social. Pensemos también, en segundo lugar, que las representaciones del saber y de la educación constituyen una experiencia que puede ofrecer materiales valiosos para una sociología de la experiencia educativa. Y ahora sí pondré algunos ejemplos desde esta perspectiva creativa. Fijémonos, imaginemos, traigamos a presencia, fijémonos en las proyecciones mitológicas de la sabiduría encarnadas, por ejemplo, en la figura de Minerva, con frecuencia representada en combate contra la ignorancia, o en el pensador de Rodin, o en la escuela de Atenas de Rafael. Cada una de estas obras nos ofrece una mirada distinta. La primera presta atención a la acción y al poder que otorga el conocimiento. La segunda es una representación magnífica de un sujeto abstraído en su propio mundo, en sus propios pensamientos. La tercera rinde homenaje a la tradición y pone énfasis en el diálogo y en la conversación. Ahora mismo, afortunadamente, la digitalización de los fondos museísticos nos permite acceder a un casi inagotable catálogo de obras con las que seleccionar y elaborar lo que podríamos llamar nuestro propio museo imaginario. Y de la misma manera que se ha creado todo un género propio de cine documental al servicio de la sociología y de la antropología, podría pensarse en una suerte de sociología óptica o visual, o audiovisual también, si se quiere. Y esto nos lleva a un segundo momento que va, en este caso, de Comenio a Rossellini. En 1963, el director de cine, Roberto Rossellini, en uno de sus escritos sobre cine y educación, apela a la enseñanza de Comenio. Comenio publicó en el siglo XVII el primer libro ilustrado con fines didácticos, Orbis Pictus o El mundo en imágenes.
La novedad que introduce Orbis Pictus es la crítica al empleo inadecuado de la memoria, al tiempo que una revisión del llamado arte de la memoria, apoyada por las ideas de algunos utopistas como Campanella, entre otros, que defendían la necesidad de exponer el conocimiento a la vista de todos. La obra de Comenius ofrece una auténtica galería de cuadros de época y de paso nos encontramos con el precedente más claro de lo que será primero la enciclopedia en la Ilustración y más adelante el libro escolar moderno. Rossellini, inspirado por Comenius, defiende con cierto optimismo la utilización de los medios de difusión del conocimiento, a saber, el cine, la radio, la televisión, la prensa, etc. Todo ello al servicio de una educación integral, y de ahí su proyecto de cine didáctico, un proyecto ambicioso y bien sugerente. Vayamos ahora a un tercer momento, en esta ocasión de la mano de Disney. Efectivamente, la educación como emancipación en la que creía Rossellini encuentra su réplica en una pedagogía de la inocencia, de la sumisión. Prestemos atención por un momento a la factoría Disney, que ha generado todo un universo cultural que ha formado parte de los años de formación y del paisaje sentimental de generaciones enteras de ciudadanos de buena parte de nuestro planeta. La tierra de Disney, Disneyland o Disneylandia, ha estado presente en los hogares de millones de personas, generando proyecciones ideales, deformaciones en forma de ilusiones y formas de propaganda en fantasías animadas. En 1971, Ariel Dorfman y Matelart escriben una reflexión descarnada titulada Para leer al Pato Donald, y ahí observan que los personajes han sido incorporados a cada hogar, se cuelgan en cada pared y a su vez ellos han retribuido invitando a los seres humanos a formar parte de la gran familia universal Disney, más allá de las fronteras y las ideologías, más allá de los odios y las diferencias y los dialectos. Un poco más recientemente, Henry Giroux retoma las reflexiones anteriores y escribe El ratoncito feroz, Disney o el fin de la inocencia, subrayando que el mensaje que disemina Disney encierra una profunda vigilancia pedagógica contra todo supuesto ejercicio subversivo de memoria, de crítica, de ironía. En Disney todo es escapismo, todo es evasión extrema al servicio de una pedagogía de la inocencia. Y esto nos lleva al cuarto momento. En este caso vamos a ir de la mirada panóptica al lugar de la experiencia. Que la mirada sobre la educación, lejos de ser inocente, está cargada de intenciones, ya lo había desvelado Michel Foucault en Vigilar y castigar, en el que dedica un apartado al panoptismo, a ese punto del poder, a ese PowerPoint, en términos bien conocidos, que permite una visión y una acción espacial completa y circular desde la que ejercer métodos disciplinares. Pero a una sociología de la experiencia educativa, como la que aquí sugiero, le interesa no solo la tarea de deconstrucción de los espacios de poder, sino la tarea de reconstrucción de los lugares de la experiencia. Es decir, la comprensión de la escuela como un lugar de experiencia educativa, un lugar habitable, un lugar donde las experiencias educativas sean experiencias vitales, donde quepa el conocimiento y la creación, la argumentación y la expresión, el concepto y la emoción. Vayamos al siguiente momento, en este caso a ese lugar que es la escuela de ahora. En la actualidad apenas estamos cobrando conciencia, si bien de manera cada vez más aguda y veloz, de la pérdida del monopolio del saber por parte de la escuela. El paisaje del saber está cambiando y el perfil de los más jóvenes, hoy ya nativos digitales, está transformándose. También cambian los códigos culturales y artísticos, los esquemas de la sensibilidad y las formas de producir sentido, los modos de hacer y de ver, el sentido de la vista, la manera de mirar. Ahora los artistas pueden dibujar, hacer esbozos y pintar con el smartphone o la tableta gracias a aplicaciones como Sketchbook, Brushes, Art Studio, Procreate o ArtRage. Los fotógrafos también pueden crear y manipular imágenes con Flixel, Instagram, Photor o Photoslice. Y los aspirantes o cineastas pueden recurrir a Vidi, Movie, Videostar o Movie 360, entre otros.
No hace mucho se utilizaba la expresión de niños y niñas o de jóvenes aplicados o no aplicados, en referencia a los buenos o malos estudiantes, a aquellos que se centraban en los estudios, a aquellos que mostraban desafección o resistencia a la actividad de estudiar. No deja de resultar un tanto irónico que en la actualidad se denomine generación Up, para dar cuenta del fenómeno por el que una buena parte de la juventud hace un uso cada vez más frecuente y extenso al mismo tiempo de una enorme variedad de aplicaciones. De modo que una gran mayoría de los jóvenes de hoy en día son tecnológicamente aplicados, aunque quizá no todos ellos escolarmente aplicados. Lo cierto es que podemos aprender de la vida a través de aquello a lo que nos acerca nuestra mirada, a través de las imágenes. Antes el soporte de las imágenes lo constituía el espacio de una página o las páginas de un libro. Ahora el soporte es la pantalla del cine, del iPad, del ebook, del televisor, del ordenador. Algunos hemos participado en proyectos de innovación educativa para transmitir en las facultades de magisterio el valor del cine como instrumento de conocimiento, y esto también ha sido recogido en experiencias recientes de las últimas conferencias de la ASE. Para esta misma edición, la Asociación de Sociología de la Educación ha abierto por primera vez la posibilidad de participar de manera virtual, de nuevo a través de la pantalla, y este vídeo es una muestra de ello. Y a partir de aquí vamos ya hacia el último momento de los 6 que había anunciado. Recordemos que las primeras reflexiones surgieron del asombro, de la perplejidad, de la necesidad de comprender aquello que estaba a la vista. En esas estamos también ahora. La escuela está siendo desbordada en sus marcos formales y en el uso de códigos históricamente construidos, los libros, la letra impresa, la palabra dicha y dictada. La escuela está perdiendo el monopolio de un saber basado en documentos, ladrillos de conocimiento, podríamos decir, que está siendo sustituido por un saber basado en informaciones y en interacciones mediadas tecnológicamente. Los modos de ver la educación están cambiando, las representaciones del saber se están modificando, se están alterando. Los estudiantes de hoy en día cada vez son menos aplicados en el sentido tradicional del término, pero paradójicamente cada vez están más conectados, cada vez son más aplicados, pero de otra manera. Los tiempos están cambiando, es cierto, y las formas también están cambiando. Tal vez el proceso de revisar nuestras imágenes o nuestras representaciones del saber nos ayude a comprender algunos de los cambios que ahora mismo se están produciendo. Tal vez ese ejercicio pueda ayudarnos a imaginar una democracia creativa donde la escuela, o aquello que sea la escuela, los avatares de la escuela, encuentre su lugar o sencillamente se convierta en otro lugar diferente al de ahora mismo. Tal vez las representaciones sobre la educación nos den algunas ideas. Recordemos que la palabra idea procede del griego eidon, que significa ser visible. Pues bien, aquí para finalizar tan solo he tratado de dar algunas sencillas ideas en el intento de hacer pensable lo que es visible e invitando al mismo tiempo a pasar de lo pensable a lo posible. Muchas gracias.